Hola calabrujitos, yo soy Pao. Yo soy Len. Pónganse cómodos. Vayan por su brebaje favorito. Y prepárense para un nuevo episodio de Magia, Brujas y Café. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. El psicólogo Clemente. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ay, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por brindarme la oportunidad de este espacio. La verdad, yo he visto sus contenidos y bueno, pues me siento muy entusiasmado. Pues de estar con dos expertas en estos temas. No, y aparte porque se junta la ciencia con la magia, ¿eh? Sí. Hoy tenemos un episodio lleno de, ¿cómo decirlo? Como cuando se juntan los dos mundos. Es una colisión de los dos mundos, sí. ¿no? La ciencia y la magia, la espiritualidad, lo que no está comprobado, lo sobrenatural, lo paranormal. Entonces, vamos a hablar de las posesiones. ¿Qué son las posesiones desde un punto de vista científico, psiquiátrico, psicológico? Y también desde la otra parte, que es la que nos toca a nosotras, que es la parte paranormal, la parte sobrenatural, esotérica. Pero, pues, ¿cómo están? Ay, ya se me cayó mi ¿Cómo están? ¿Cómo les trató esta semana? ¿Qué cuenta la vida? Pues yo tranqui, esta semana estuvo como muy aburrida, la verdad, pero pues aquí andamos disfrutando un sabadito más de charlita y de chisme brujil. ¿Y tú, Oscar, qué tal te fue en la semana? Pues igual entusiasmado, un poco ocupado, sobre todo pues preparando esta charla, esta presentación. Para que lo vean, ¿eh? Porque, aquí pues, nada de ¿cómo se llama? De improvisaciones. Nada de improvisación, todo está fríamente calculado. Perfecto. Bueno, pues yo quiero empezar por preguntar, ¿qué es una posesión? Desde, obviamente, el punto de vista psiquiátrico, cuando alguien dice que está poseído, ¿qué está pasando del lado realmente, psiquiátrico? ¿no? Ok, bueno, ahora sí que comenzamos por el inicio. Desde el punto de vista psiquiátrico, la posesión, para entenderla, tenemos que esclarecer dos conceptos fundamentales en la psiquiatría. Ajá. El primero es el de agencia, que es la sensación que tenemos nosotros las personas de que nosotros somos los que estamos haciendo nuestras conductas. Es decir, yo extiendo la mano y yo soy el que está agarrando la botella. No percibo que sea alguien más, o sea, soy yo el que quiere agarrar la botella. Y el otro concepto crucial es el de gerencia. Si yo agarro la botella es porque yo mismo me estoy diciendo quiero agarrar la botella y yo soy el que agarro la botella. ¿Qué puede llegar a pasar en algunos casos, y entrando en tema, cuando está afectada esta capacidad de agencia? La persona siente que es otro ser, otra energía, otro ente el que está realizando sus actos. Incluso, por ejemplo, en casos pues más patológicos, las personas, ¿no?, que llegan incluso a cometer algún crimen, algún asesinato, algún incendio, y dicen, no, es que yo no lo hice, y o sea, se ve a la persona que es la que inició el incendio, se ven las evidencias. No es que no lo recuerde, es que ella menciona que no fue ella la que llevó a cabo esa acción. Hubo algo que tomó control de su cuerpo y fue ese algo lo que lo hizo. Ella incluso dicen, yo no quería, pero ese algo que me poseyó, esa otra persona, esa otra entidad, fue la que lo hizo, me obligó, ni siquiera me obligó a hacerlo, tomó control de mi cuerpo y lo hizo. Es como similar al trastorno de identidad disociativa, algo así como tienes múltiples personalidades. Sí, justamente el trastorno de posesión entra en los criterios de los trastornos de disociación y trance. Entonces, lo podemos considerar como uno de los trastornos del espectro de los trastornos disociativos. Claro. Y por otro lado, la agencia es de que yo soy el que está ordenando mis propias acciones. Por ejemplo, regresando a los casos de personas que cometen algún delito, que dicen, es que las voces de mi cabeza me dijeron que lo hiciera. O sea, yo lo hice, pero fue porque alguien me mandó. Entonces, es ahí donde está afectada la gerencia. Chistoso, ¿Qué ocurre en estos casos de posesión? Pues se llegan a afectar pues ambas capacidades, ¿no? Porque es una energía, es un ente, es incluso algún muerto, algún otro ser, el que se
toma, el que dirige la agencia y la gerencia de estas personas. Uh-huh. Entonces, les comento, o sea, lo podemos ver la posesión desde el aspecto psiquiátrico, que es el modelo médico que se utiliza en los hospitales, en los psiquiátricos, en los institutos de psiquiatría. Lo podemos ver también desde otro enfoque, que es el transpersonal, ya entrando ya no en psiquiatría, sino en psicología. En la posesión, desde el punto de vista psicológico, una parte de la personalidad toma control total del individuo. Ya vamos a entrar en tema más adelante. Y esa parte de la personalidad suele ser como peligrosa, ¿no? O sea, como, no sé, o bueno, tal vez depende, ¿no? Depende de los casos, pero pues es la más peligrosilla, la de pum, como querer desatarte, no sé, hacer daño. Sí, exacto. O sea, esa parte de la personalidad que toma control del individuo es precisamente esa parte que nosotros mismos rechazamos, de nosotros, de la sociedad. Ya más adelante vamos a ver qué es la sombra desde la psicología, pero es la sombra la que toma el control de la persona. Wow. Sin embargo, no todo es negativo en las posesiones. ¿En serio? Exacto. Para que lo sepan. Sí, justamente esa era mi pregunta, porque ahorita que estás diciendo que es como la parte mala de la persona que toma yo ahorita no se me viene a la cabeza ningún caso en el que una posesión haya salido como bien o haya salido como para hacer cosas buenas. Como, ahorita no tengo, tal vez sí existe. Ahorita nos va a decir el psicólogo Clemente, pero si ustedes conocen alguna, déjenla aquí en los comentarios. Vayan contando sus experiencias. Sí, porque nosotros vamos a hablar de puras negativas. Entonces, si ustedes conocen de las buenas, aquí pónganlasla. Sí, y es que algo que pasa, Pau, pues es de que las negativas son las que más se popularizan, tanto por la nota roja como por las películas, porque, o sea, son las que generan más escándalo por las cosas que llegan a hacer las personas, por toda la amplitud que se les da acerca, pues, de las conductas negativas, las conductas delictivas, incluso los cambios de la persona, ¿no? De que de pronto adopta una cara diferente, habla de otro tono, tienen mayor fuerza. Y pues claro, coincido contigo, o sea, no creo yo que no hay ninguna película en la que se resuelva la posesión de manera satisfactoria y eso ayude a la persona. O sea, eso no vendería, ¿no? O sea, sí, claro. Pero retomo. El demonio vende. Sí. Entonces, está el punto de vista psiquiátrico, está el punto de vista transpersonal, pero también en este punto de vista transpersonal las posesiones entran en la categoría de las emergencias espirituales y en los procesos de transformación. Transformación entendido como la transmutación del individuo en algo mejor. Entonces, si se resuelven de manera positiva el proceso de posesión, el estado de posesión, pues la persona es un renacimiento, tal cual, renace en esta misma vida. Y por otro lado, ya al finalizar, les voy a hablar desde este fenómeno de la posesión, pero desde el punto de vista de Carl Jung. Ay, me encanta. Yo sí soy fan de Carl Jung. Entonces, pues hay mucho de dónde rascarle. Sí. Sobre todo porque yo creo que la gente está como muy con estos prejuicios, ¿no? Desde que lo ponen desde el demonio y que el demonio, en el episodio pasado hablamos también de que había demonios que no necesariamente todos te llevan a hacer acciones malas o negativas, sino que muchos tienen conocimiento muy importante que compartir. Y desde esa perspectiva podemos caer en el error de confundir que las posesiones, como bien lo menciona el psicólogo, pueden ser meramente negativas, ¿no? Y aquí siempre tenemos ese prejuicio. Y de cualquier aspecto, hasta en el aspecto científico, como que las personas de pronto dicen, no, es que eso no existe, ¿no? O no hay algo que sustente como tal esos hechos. Sin embargo, yo en algún momento cuando estuve leyendo para este podcast, sí encontré varios psiquiatras que mencionaban que había cosas que realmente ellos no se podían explicar y por más que, o sea, incluso en el efecto de varios fármacos, ¿no? O sea, que es como de, ¿por qué hace efecto esto en las personas? ¿Cuál es realmente la reacción o que sí funciona en unos y sí funciona en otros? Y la respuesta es simplemente, no lo sé. O sea, porque hasta ese punto vamos de que todavía nos falta mucho explorar, nos falta mucho crecer y evolucionar. Y digo, al final de cuentas, la psicología, la psiquiatría y todo son ciencias que se crean a partir del conocimiento humano, ¿no? Y que podemos errar.
pero podemos también seguir avanzando. Entonces... Sí, también yo estaba pensando en, por ejemplo, cuando está una persona poseída y que empieza a hablar en lenguas o que empieza a decir cosas que de la persona que lo está... Entonces yo ahí me pregunto, ¿no? Es como, bueno, se explica desde la parte como médica, pero cuando pasan estas cosas, como, ¿y ahora? ¿Cómo él va a saber? ¿Cómo lo vamos a explicar esto? ¿Cómo va a saber, no? Y entonces ahí es donde entramos nosotras, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, ¿tú qué opinas? Para ti, ¿qué opinas de la posesión? Tú ya, sí, ya quítate el título de psicólogo. ¿Tú qué opinas, Clemente? Bueno, pues yo también pues dirigiendo mi respuesta hacia lo que menciona Pau, en esos casos en los que las personas empiezan a hablar lenguas, incluso lenguas antiguas, ¿no? Que tú dices, oye, pero es que él nunca ha tenido contacto ni siquiera con alguna persona, ¿cómo es que de pronto la sabe? O incluso que se revelan un conocimiento que las personas que no están en ese trance pues no lo tienen. Entonces, aquí, bueno, mi opinión... Y lo que aquí sucede también es de que la persona que está poseída, la sombra a fin de cuentas es un arquetipo. Y los arquetipos es ese conocimiento ancestral que ha adquirido el ser humano a lo largo de su evolución. Y ese conocimiento está en nosotros mismos. Y la persona que está poseída, como les comentaba, una parte de la personalidad toma control del individuo. Esta parte de la personalidad es la sombra. Y la sombra a la vez es uno de los varios arquetipos que están en nuestro inconsciente. El inconsciente tiene vida propia. O sea, no es algo que nosotros tengamos control sobre él. El inconsciente tiene también todo el conocimiento que ha ido generando la humanidad. O sea, desde este punto de vista, y yo le doy la razón, ¿por qué hay niños que ven una araña y se asustan de la araña, ¿no? O sea, sin que sus padres les hayan dicho son venenosas, son malas, etcétera, etcétera. Porque nosotros tenemos ese conocimiento en nuestro inconsciente. Sí, es cierto. De que ciertos animales, ciertas cosas, ciertas experiencias quitemos la etiqueta de negativa, son peligrosas, ¿no? Sí, eso le pasó a mi ratita. Haciendo un paréntesis. Es que apenas, sí, o sea, yo tenía la idea de querer que mi ratita conviviera con el gato, pero pues obviamente no. Entonces a mí se me ocurrió muy ignorantemente tomar a mi ratita y acercarla al gatito. Enseguida de que olió o sea, percibió el olorcito del gato, se puso súper loca, brincó así, a más no poder, me rasguñó y entonces pues ya la tuve que atrapar y volver a meter a su cajita. Y en esa como que dejó una esencia, porque se hizo del baño, dejó una esencia que ella la identifica como de peligro. Entonces cuando la quería cargar con esa ropa manchada, ella automáticamente era, no me toques. Me la quité, la cargué y ya, la abracé, ¿no? O sea, pero sí, o sea, es esa parte, ¿no? De que lo traemos muy en el inconsciente y estamos tan familiarizados con esas sensaciones y esas emociones, ¿no? Justo, y entonces la persona en ese trance, en ese estado de posesión, está más en contacto que nosotros con todo ese conocimiento primordial, arcaico. De ahí que puedan acceder a conocimiento, sabiduría antigua, de ahí que puedan acceder a lenguas incluso muertas y las dominen y las hablen. Pues incluso mejor que alguien, ¿no? Que se haya dedicado a estudiar a eso. Sí. Me viene a la cabeza el caso de Robert. Les voy a quedar mal con el apellido, pero es el del exorcista, que es bueno, la película del exorcista está basada en un libro. Y ese libro es de Robert, sin apellido por el momento en lo que me acuerdo, pero que él, pues era un adolescente y se supone que su tía Tilly fue la que se lo poseyó. Y entonces ella le empezó a decir dónde estaba guardado el dinero, que tenía una caja, que de tales dimensiones, que estaba así. Con todas las características. Encima de quién sabe tantas cosas, y ahí estaba, ¿no? Y entonces, conforme fueron pasando los días de esta posesión, como que esta Tilly mutó a algo negativo porque le empezaron a salir escarificaciones en el cuerpo a Robert, que parecían rasguños, que parecían
como, pues sí, como rasguños, como jeroglíficos, quiero decir, o sea, como letras antiguas que pues nadie sabía qué significaban, ¿no? Y entonces cuando le preguntaban como, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? No sé qué. Él les empezaba a contestar en otra lengua. Hasta que les dijeron que si le podían contestar en inglés, en lengua común. Claro. Y entonces dijo, sí puedo, soy Tilly, pero ya no le creían porque ya no, porque la tía lo quería mucho, entonces no había como una razón por la cual estuviera haciendo daño. Entonces dijeron, no, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y no les quiso decir el nombre. Bueno, le preguntaron, ¿y cuándo te vas a ir? O sea, en vez de que lo desterraran o que hicieran algo, es como, ¿y para cuánto piensas aquí dejarnos, no? Y le dijeron como, no, pues en 10. Aquí, en la panza de Robert, le salió un número 10, así. Como si se lo estuvieran cortando con una navajita, 10. Y él estaba hablando hasta en otra voz, o sea, como que se transformaba y todo. Y ya no, y luego pues acaba el cuento en el que pues llega un exorcista, hace todo lo que tiene que hacer y pues deja en paz a Robert, ¿no? Pero pues ese es uno de los casos en los que pues pues como que sí era pues bueno como, y luego ya no. O sea, ahí por ejemplo, Clemente, ¿cómo puedes darle respuesta a los números que se estaban formando en el estómago? Bueno, ahí pues hay que, como todo, ¿no? Hay de posesiones a posesiones, ajá, ¿no? Están desde las posesiones colectivas que nos llevan a eventos claro, como la Segunda Guerra Mundial, en la que figuras arquetípicas se apoderan de la masa. Hay posesiones no tan aparatosas que se viven incluso se realizan en un día, una noche, una semana, no tan extensas. Y pues están estas otras posesiones, que es lo que comentábamos, ¿no? Las que hacen como más ruido y son las que pues más énfasis se le ponen. Ahí se podría decir que todos vivieron a lo mejor que una imagen ahí, o sea, que realmente no se le puso ahí el número y todos fueron como víctimas de una posesión en conjunto, colectiva. Pues mira, pues ahora sí que para decirte así con exactitud, pues nada mejor que verlo en persona. Pero yo puedo hipotetizar que ahí lo que pudo haber ocurrido, pues como les comento, hubo una identificación total, el arquetipo del demonio, de la sombra, o sea, actuó de manera pues muy agresiva sobre esta persona. Pero ¿qué pasa? O sea, cuando hay una persona así muy consumida por algún arquetipo poseída, también afecta a su alrededor, ¿no? Incluso como ustedes lo mencionaban en otros episodios, pues son las vibras, son las energías. Entonces, el estado anímico de una persona afecta también a la percepción de las demás que están ahí. Okay. Entonces, pues ahí, ¿qué pudo haber ocurrido cuando mencionas que le apareció el número 10? O sea, lo que pudo haber ocurrido es de que la persona poseída, o sea, su cuerpo, o sea, tal cual fue una somatización muy intensa, que incluso el 10 empezó a aparecerle. Tú mencionas, por ejemplo, que como si estuviera cortado. Digo, ahí ya entra otra cosa, ¿no? Porque no es lo mismo que te aparezca como a manera de moretón, a manera de mancha. Aquí ya de plano es como si se cortara la piel y empezara a sangrar de la nada. Ahí, pues yo no descarto eso. Como les comento, pues yo les hablo más desde una perspectiva psicológica. Yo ahí lo que podría hipotetizar, pues es que a lo mejor no pasó tan así de esa manera, sin embargo, pues afectó la percepción de todos los que estaban presentes, claro, el recordar. La manera en que los demás lo recordaron, pues estuvo influido, distorsionado por la posición que tenía la persona que lo sufrió. Sí, porque en magia, en el mundo esotérico, hay una cosa que se llama glamour, que es un trabajo, un hechizo en el que lo hace la persona para que afecte cómo la perciben los demás. Uh-huh. Entonces, yo me quiero ir por ese lado, ¿no? O sea, los demonios, las entidades negativas, normalmente, como dicen, ¿no? Que el diablo te puede seducir, pues por cómo lo percibes, ¿no? O sea, no es que
sea de esa manera, sino es cómo lo perciben las demás personas, ¿no? Entonces, eso también pasa con los entes oscuros, pues por eso es que se te pegan, porque tú no estás viendo todo el peligro que está pasando, todo lo que está pasando a tu alrededor, piensas que estás seguro y pues es el efecto glamour que está haciendo efecto sobre ti, ¿no? Que es cómo percibes lo demás, ¿no? Y eso se utiliza para muchas cosas, ¿no? Mucha gente lo utiliza para manipular, para conseguir trabajo, pues para que las demás personas la vean atractivas. Para que lo sigan, ¿no? Como los líderes que mencionas, sí, un poco, ¿no? Justamente. O sea, darte visiones. Justamente, entonces, extrapolando las dos situaciones, por ejemplo, en el caso de Hitler, ¿no? Que le atribuían cualidades, pues que tú lo veías y dices, no, pues ese no es el superhombre, ni locos. ¿No? Entonces se distorsionaba la percepción que tenían de él. En este caso, pues ya más individualizado, te digo, a lo mejor pudo, pues se le marcara el 10 o alguna manifestación, pero la manera en que ellos lo percibieron, pues fue que se cortó la piel y de la nada empezó a salir sangre. O sea, ¿por qué? Porque estas experiencias de una u otra manera ya se vuelven mitos y leyendas, ¿no? Y desde esta perspectiva, así como en los sueños revivimos los mitos de la humanidad, los mitos de la humanidad son a la vez el sueño de la sociedad, tal cual. Claro. O sea, ya cuando algo, una historia, una vivencia se convierte en mito, ya hay un elemento imaginativo, y con esto no estoy diciendo que sea falso, sino de que ya están implicados, como les contaba, los arquetipos, la psicología, la sombra, el arquetipo del demonio. Entonces, en los sueños revivimos los mitos. El sueño es un mito individual, los mitos son sueños colectivos. Entonces, pues ahí ya está influido pues, por estos otros procesos psicológicos. Y también pues haciendo énfasis, ¿no? Del por qué se le da énfasis en el aspecto negativo del estado de posesión, pues es porque el modelo predominante a nivel mundial de la psiquiatría pues es el modelo biomédico. Y desde este modelo biomédico, le comentaba a Len, la posesión no es otra cosa que una psicosis, ya sea un brote psicótico nada más o ya un estado psicótico instalado, es decir, permanente. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las claves? Literal, la clave, así pongámoslo como un acrónimo, de la que ellos parten para diagnosticar una psicosis. La C es comportamiento inusual, o sea, el poseído pues lo tiene, obviamente. La L es lenguaje desorganizado. Cuando empieza a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, el psiquiatra dice es lenguaje desorganizado. No se va a poner a investigar qué idioma está hablando y no, o sea, es lenguaje desorganizado. La A es de alucinaciones y aquí entra la V y la E. La V es ver cosas que no están, o sea, el poseído tiene esa característica. Sí. La E es escuchar cosas que no están. Entonces ahí tal cual la clave que utilizan es ese acrónimo de clave. Sí. Y desde esto que les hablo, pues es una psicosis, ¿no? O sea, desde ellos dicen psicosis, ya denle antipsicóticos, internenlo, que ya se directo al fray. Ajá, justamente. Sí. Entonces, incluso lo vamos a hablar más adelante, o sea, hay casos en los que esa forma de atender este estado de posesión, al contrario, llega a ser más perjudicial, ¿no? Porque hay ocasiones en las que pues, se le tiene que dejar a la persona que viva ese proceso de emergencia espiritual. Las posesiones están enmarcadas desde la psicología transpersonal como experiencias de emergencia espiritual. También entran, por ejemplo, vivencias de nuestro estado perinatal, los casos de personas que se encuentran con ovnis. Ay, claro, los eso estados de posesión, entre otros. O sea, es una lista. El síndrome de yoga kundalini, que no sé si lo han escuchado. Ay, suena bien bonito. Suena bonito, pero... Suena bonito. Pero no. Pero, o sea, como igual que las posesiones. Ajá. O sea, no es negativo, pero pues sí es intenso, ¿no? O sea, tampoco es que digas, ay, yo quiero estar poseído, yo quiero un yoga kundalini. No, digo, si es posible tener una emergencia espiritual de maneras más likes, pues yo se las recomiendo. O sea, tampoco hay que irse a esos extremos. Pero precisamente, y en esa categoría de estados de emergencia espiritual entran las posesiones. Wow. Entonces hay veces en las que este modelo de atención, de etiquetarlo, de estar psicótico, atásquenlo de medicamentos, ténganlo ahí encerrado, ténganlo aislado, incluso en llegar a decir
casi no se le acerquen porque es peligroso. Puedes encadenar más, ¿no? Ajá, puede agravar el estado de posesión, pero más que decirlo como de agravar, interrumpir ese proceso de renacimiento, ese proceso de transformación. Entonces, si de por sí, si se resuelve de una manera satisfactoria, es hasta enriquecedor para la persona. Pero de esta manera lo que se hace es entorpecer este estado. Me está viniendo a la cabeza que otra vez, otro nombre del cual no me acuerdo, pero es el síndrome del profeta o el síndrome de Israel, que son estas personas que cuando van a visitar Tierra Santa, o sea, en Israel, Jerusalén en específico, viven esta psicosis en las que creen que ellos son Jesucristo, ¿no? Que ellos son el próximo profeta. Y, o sea, de todo lo que están viviendo, de todo así, llegan a esta psicosis de creérsela de esa manera, ¿no? Entonces, eso como que me remite un poco a eso. Y hay otro en el que ya no me acuerdo dónde es, donde también las personas llegan y también se creen así como que... Sí. Es que hay varios, como el que hablábamos en el episodio pasado, de también sentir que estás muerto. Ajá. O sea, que todo alrededor es de que tú crees que estás muerto realmente, ¿no? Y que alguna situación, que alguien no te hizo caso, que la tía, que la mamá, es porque no, es que estoy muerto. Y es una sensación tan terrible. O sea, yo me imagino, ¿no? Pero bueno, también hablando de esos, yo les traigo el caso de Emma Smith, que yo creo que todo el mundo lo conoce porque es una de las posesiones más populares en el mundo y yo creo que más extensas, porque esta mujer empezó a tener este tipo de episodios de posesiones a partir de los 14 años y fue hasta los 46 cuando realmente ya se deshizo como de su demonio, ¿no? Entonces, o sea, le llevó 40 años tratar con esos síntomas, tratar con esos episodios tan, no sé, pues como de psicosis, pero también la parte esotérica de vivir realmente esos daños a sí misma y toda, o sea, analizando un poquito desde la parte psicológica, toda la historia detrás de esto, pues resulta que ella tenía como una vida difícil, complicada con el papá porque no tenía ya mamá, había fallecido, ella se quedó sin mamá a los 8 años y se quedó meramente con el papá, pero hubo cosas ahí muy feas que el papá también como que le hizo y la tía, que era la que estaba al cuidado, pues estaba acusada de ser bruja. Entonces le empezó a dar hierbitas y cosas así. O sea, vete a saber si no la hacía como drogar o algo así. Claro. Entonces, además de eso, pues toda la enfermedad que tenía el papá de sus locuras mentales. Y eso desencadenó muchos episodios durante mucho tiempo de ataques así como psicóticos y demás. Y hasta que ya uno de los padres decidió hacerle un exorcismo, pero no fue uno, fueron 3 en un lapso como de 6 meses aproximadamente. Y eran tan caóticos que también sirvió como de inspiración para El Exorcista y para otro libro que lo pueden encontrar en alemán y en inglés. Y no tengo el dato, al rato se los paso para que aparezca ahí en texto por si lo quieren llegar a leer. Pero esta parte importante de documentarnos sobre ese suceso, ¿no? Que también muchos psicólogos y muchos psiquiatras han intentado como investigar en específico, este caso, porque fue como de lo más sonado, de lo más. Y ahí, por ejemplo, yo tengo la duda, que ahorita ya más o menos me la despejaste, en el sentido de que ese renacimiento puede tardar mucho tiempo en llegar, como le sucedió a esta chica. O sea, tantos años realmente poder sufrir algo así. Sí, la verdad es que sí puede ser un proceso tardado. ¿Por qué? Porque estos estados de posesión pues sí requieren de un acompañamiento para que lleguen a buen puerto. Ya sea un acompañamiento con un psicólogo preparado en estos temas, que esté abierto a estas experiencias, o con un sacerdote que también no vea de manera negativa, no clasifique luego de psicosis, peligrosidad de esta persona. Sí pasa, ¿verdad? También. Por ejemplo, tengo entendido que más o menos se resolvió su estado de posesión cuando fue con el padre, ¿no? Que sus posesiones empezaron, o sea, eran tan intensas y llegaron a un punto como más leve. O sea, a partir de los 46 años ya sus ataques eran más leves. Pero, o sea, creo que no se liberó al 100% de todo esto.
Aunque sí se dedicó a la religión después de. Y es muy interesante y rescato este elemento que mencionas al final, que después de su renacimiento se volvió una persona religiosa, ¿no? O sea, para empezar ahí, pues hubo una transformación. Era de ciertas características y después de este proceso terminó siendo una persona nueva, religiosa. Y aquí entra un punto muy importante, que es que las posesiones, a fin de cuentas, son experiencias divinas. O sea, nosotros ¿cómo calificamos, cómo podemos definir a la religión? Bueno, para empezar, ¿de dónde viene la palabra religión? Viene de religare, o sea, viene de, un nuevo trato, una nueva forma de estar ligados ¿con qué? Con lo divino, con Dios. Entonces, en estas experiencias, bueno, en general, en las experiencias religiosas, ¿qué ocurre? Que nosotros como personas, mentalmente, psicológicamente, solo tenemos dos estados, por decirlo así, como sujetos y como objetos de la experiencia. Cuando somos sujetos, es decir, yo pienso, yo hago, yo esto, yo lo otro, ¿no? Pero cuando somos objetos, va desde el simple hecho de que en el trabajo tu jefe te diga, haz esto, es lo otro, o sea, no eres tú el que lo quiera hacer tal cual, o sea, regresando al tema de la agencia y la gerencia, o sea, al hacerlo, pues sí, lo haces tú y eres consciente, pero eres sujeto del otro. O sea, es el otro, eres objeto del otro, es el otro que te está diciendo que lo hagas. Cuando nosotros somos sujetos, nosotros mismos somos los dueños de nuestra propia actuar, de nuestra conducta. Entonces, en las experiencias religiosas, nos volvemos objeto de algo superior a nosotros. Claro. Ese algo es algo divino, ya sea Dios, ya sea Jehová, la Pachamama, ya sea la Pachamama, ya sea incluso la figura arquetípica del diablo, es algo divino y superior a nosotros. Entonces, para empezar, como tú mencionabas en otros capítulos, un error que llega a cometer la Iglesia católica, digamos, más conservadora, es de que se ve al demonio como un enemigo a vencer. Exacto. ¿Y qué es lo que ocurre también en estos casos? El demonio, como les comento, es una figura del inconsciente. El inconsciente es algo que tiene vida propia, que escapa de nuestro control. Y el inconsciente nos ve con la cara con que nosotros lo vemos. Si nosotros lo vemos de una manera que es el enemigo, lo tenemos que vencer, se defiende, se pone agresivo, claro, adopta, es lo que les decía. O sea, dice, o sea, yo soy algo superior a ti, tú quieres controlarme, quieres hacerme someterme, como mencionabas, no, pues sácate, o sea, ahí te va, te va tu posesión para que veas que yo soy más fuerte que tú. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa en el caso que tú mencionas? Para empezar, pues no, a lo mejor, no sé si fue con un psicólogo, fue con un psiquiatra, pero de manera divina, psicológica, transpersonal, no fue un personal capacitado pues para estos tipos de experiencias, porque a fin de cuentas son experiencias pues psicológicas, divinas, que ya pues hay un cruce, ¿no? Como lo mencionaban al inicio. Y por otro lado, el cura que lo vio, pues cuando se resolvió su estado de posesión, pues quiero hipotetizar pues que estaba abierto más a estas experiencias, ¿no? Claro. De que no necesariamente es algo negativo, no necesariamente es algo que se tenga que someter. Entonces, ¿por qué duró tanto tiempo? En primer lugar, porque no se le trató de la manera y con el respeto que se le debió de haber dado a estos trances. Claro. ¿Y por qué se resolvió con el cura? Porque les estoy comentando, o sea, son experiencias divinas y el cura pues le dio de cierta manera un acercamiento, guía, ¿no? Una guía con lo divino, porque a fin de cuentas los curas se supone que son los expertos en la manera en que nos relacionamos con lo divino, en este caso desde la religión católica con Dios. Entonces fue por eso, a partir de esa guía de ella las como que logró religiosas, ver la luz. Exactamente, fue que se resolvió ese trance. Y yo creo que sí, porque también estaba como muy traumada por lo que le hacía al papá, ¿no? O sea, por lo que vivió de la tía. De hecho, decían que en sus episodios, pues también había ese familiar e icónico vómito de cosas que eran muy desagradables, que dices en qué momento las consumió ella en la vida, ¿no? O sea, ese tipo de cositas también son como de cómo se ponen ahí, como el número 10 y eso, o sea, cómo existen en ese tipo de brotes psicóticos, ¿no? Está interesante. Ahorita me estoy acordando de otro caso, que este es famosísimo, este sí lo conocen, que es el de Amityville.
Ah, claro. De el juicio de el diablo me hizo hacerlo, que es lo que comentábamos, ¿no? Que es esta persona que desvive a otra diciendo que el diablo fue quien tomó posesión de él y le dijo, tienes que desvivirlo. Ajá. No lo hizo el diablo lo hizo hacerlo, ¿no? Es diferente, ¿no? Claro. Y entonces eso es muy reconocido este caso porque fue el primer caso en el que así se llevó a juicio. Esa era la defensa, ¿no? Antes de alegar ¿cómo se dice? Que no estás en tus facultades mentales o alegar demencia o lo que ustedes quieran, pues se fueron por esa parte porque así lo decía él, ¿no? Entonces el abogado defensor no quiso como que llevarlo por la parte psicológica, la parte médica, quiso apelar a la religiosidad de todo, del jurado, del juez, de todos, para decirles como, no, el diablo está entre nosotros, el diablo, miren, es malo, y ustedes, como buenos cristianos católicos, tienen que estar en contra del diablo. Ajá. Y este pobre muchacho es inocente. Esa era como la defensa, ¿no? Que al final, pues no, obviamente no ganaron, sí lo condenaron a prisión, porque pues desvivió a una persona, pues ¿no? Sí. Pero pues así es como operan estos demonios. Ajá. Y que también me estaba acordando, ahorita que decíamos que no todos son malos, pues existe el libro de la clavícula de Salomón, la llave menor y la llave mayor. En estos libros, Salomón describe a 72 demonios. Cada demonio tiene su especialidad, por decirlo así, ¿no? Unos que te enseñan de medicina, unos que te enseñan de arquitectura, unos que te enseñan matemáticas, otros que nada más les gusta estar ahí molestando. Entonces, dependiendo de qué demonio es, pues sabes más o menos a lo que te atienes, ¿no? Entonces, hay una historia en la que no me acuerdo cuál fue el demonio que fue, ¿quién fue? Lucifugo Rofocaro, okay, que es lo contrario a Lucifer. O sea, Lucifer trae la luz, Lucifugo quita la luz. Okay. Entonces, esta persona que ustedes la conocen es Josué. Su caso se hizo famoso en La Mano Peluda, que él contactó con este demonio y este demonio fue el que le dio la capacidad de hacer dinero, de que todo lo que él hiciera creo que sí conozco dinero, la historia, ¿no? Entonces, o sea, pero el único aquí detalle es que se tenía que gastar todo el mismo día. No podía guardarlo, no podía meterlo al banco, nada. O sea, a ver si lo regalabas, si se lo gastaba, a ver, vete a saber qué vas a hacer, pero te lo tienes que gastar el mismo día. Entonces le preguntaban que cómo, o sea, cómo es posible. Entonces muchos demonólogos dijeron, no, pues es que Lucifugo se encarga de la suerte, del dinero, de la abundancia, y dependiendo de lo que quería Josué, pues él quería mucho dinero, entonces lo que le daba era dinero, ¿no? Y le preguntaban que cómo era posible que Josué supiera si él no era como un estudioso de los demonios, ¿no? O sea, pues cómo sabes que me estás diciendo el nombre correcto para lo que hace correctamente, ¿no? Entonces, pues es que dice, es que yo tuve contacto con él, yo lo vi, me dijo, cómo tengo que hacer el pacto, cómo tengo que hacer tal cosa, wow. Y pues por eso está hecho. Entonces, ahí lo que se alegaba era como, o sí lo vio, o Josué es un experto mintiendo porque ya estudió de lo que le van a preguntar, de lo que se trata el demonio, ¿no? Entonces resulta que pues pues Josué sí tenía este pacto que hizo que muchos a su alrededor murieran, incluido Juan Ramón Sáenz. Sí, claro. Y pues si le siguen preguntando a Josué, o hasta donde yo me quedé, si le seguían preguntando, pues él decía que seguía bajo este pacto, ¿no? Entonces, pues ahí no era como malo, era, digamos, algo bueno,
pero pues si no estabas en las condiciones, pues sí era malo, ¿no? Entonces, ahí yo también me quedo con la duda si Josué sí lo vio o Josué investigó mucho de quién era Lucifer. No, yo creo que sí lo vio. Yo estoy con la hipótesis de que sí lo vio, porque es como nos platica Clemente, ¿no? O sea, muchas cosas se quedan en el inconsciente y hoy que estamos descubriendo que somos energía y que ya no es tanto de que, como les digo, la materia solo se transforma y demás. Entonces, que ya no es de que realmente cuando trascendemos nos vamos a quién sabe dónde o dejamos de existir, sino seguimos existiendo. O sea, es toda esa parte, ese cúmulo de energías como sombras que menciona Clemente, que se quedan ahí y que en algún momento sí podemos contactar, porque ellas ya llegaron a puntos como más altos de conocimiento. Que yo me lleva a la pregunta, ¿qué es una sombra? Ay, sí es cierto. Ok, bueno, ahorita mencionaron cosas muy interesantes, entonces voy a ir rescatando orden de las participaciones, ¿no? En primer lugar, lo que comentabas, ¿no? Del caso Amityville, de que fue el demonio el que le ordenó, es lo como comentábamos al inicio. Ahí, pues, se ve afectada la gerencia de la persona, ¿no? O sea, yo lo hice, o sea, sí tiene la agencia, yo soy el que lo hizo, pero fue algo, una energía, alguien más lo que me lo ordenó. E incluso yo no quería, pero me lo ordenó. Entonces ahí es el punto de vista psiquiátrico, o sea, y como les comento, un psiquiatra conservador hasta cierto punto cerrado de mente, pues dice, no, pues es psicosis o nomás está fingiendo, chochitos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado también podemos entrar, como lo mencionabas, ¿no? La cuestión de qué es el demonio, ¿no? Y entonces, o sea, no hay una respuesta definitiva, incluso actualmente, ¿no? En las escuelas de teología se sigue discutiendo eso. Pero pues aquí les quiero comentar algo que se relaciona con otros podcasts que han tenido y hay una frase que dice, la ley es animal, la fuerza es animal, la ley es humana y la gracia es divina. Entonces, el demonio, como mencionaba Len en un short, en un TikTok, o sea, originalmente viene de la palabra daemon. Y el daemon era aquello que nos conectaba con la divinidad. Era el medio, ese ser que intermediaba entre lo mundano y lo divino. Entonces, bueno, pues ya posteriormente los dioses de una cultura se vuelven los demonios de la otra. Exacto. Es lo que yo decía en un comentario, le dije a Clemente así de, a mí que no me asegura que la Virgen María no es un yokai por las noches, o sea, porque al final para otra cultura puede ser un demonio. Por ejemplo, la verdad. Sí. Todos los dioses de la cultura azteca, de las culturas que estaban aquí antes de los españoles, cuando ellos llegaron, todos ellos eran demonios. Claro. Y originalmente, pues no, o sea, tenían su rasgo divino. Y otra cosa que aquí quiero platicar, enfatizar, es que la religión es un fenómeno universal del ser humano. E incluso algo que encontró Jung es de que los dioses de una religión se parecen a los de otra cultura. Totalmente. E incluso los dioses de este lado del hemisferio se parecen hasta cierto punto a los que están en la India, a los que están en China. Y aquí, pues, hay dos hipótesis, ¿no? La primera puede ser de que, no, pues es que tuvieron contacto, ¿no? Por alguna forma, los aliens. Y no digo que no la descarto. Pero yo, pues, desde esta perspectiva psicológica, desde la teoría de Jung, es que todos esos dioses forman parte son los arquetipos que viven en nuestro inconsciente. Inconsciente colectivo, ¿no? Exactamente, es un inconsciente colectivo transpersonal. ¿Qué significa transpersonal? Que no es únicamente el mío, sino de que es un inconsciente que comparto con las demás personas, con las demás culturas. E incluso algo que caracteriza a la terapia de Jung es de que el psicólogo junguiano tiene que tener un conocimiento vasto de la cultura y la mitología 100%. de la sociedad de donde es el consultante. Porque Jung, como les comentaba, nos dice que en sus sueños revive los mitos de su sociedad, pero pues tenemos que conocer cuáles son esos mitos. Nosotros mismos a lo mejor no somos conscientes, pero estamos viviendo algún mito. Por ejemplo, tú hace rato en unos momentos hablabas de Cristo, de cuando las personas acuden al Vaticano y de pronto sienten que son los siguientes Mesías, la reencarnación de Jesús, la reencarnación de María, es porque Cristo mismo es un arquetipo, es el arquetipo de Cristo, el arquetipo de Buda, y ese arquetipo en específico es el arquetipo del héroe, la persona que desciende al infierno para luego renacer y ascender hacia lo divino.
Entonces, hay personas que nosotros vemos que viven ese mito, ¿no? De que estaba en la bancarrota, casi era un caso echado a perder, y de pronto ya se rehabilitó y es el gran empresario, y ya hasta tiene relativo éxito, mayor éxito social que uno, ¿no? Ese es el arquetipo del mito del héroe. Y bueno, como les comentaba, la religiosidad es un fenómeno universal y también las posesiones son un fenómeno universal. Sí, 100%. Por eso también desde la psiquiatría, o sea, es muy delicado los casos de posesiones. Uno, porque se tiene que identificar si realmente requiere una intervención química de medicamentos o si al contrario solo requiere un acompañamiento para que resuelva ese caso de posesión. Y por otro lado, hablamos de la psiquiatría transpersonal, transcultural, porque como les comento, es algo que se da en todas las culturas. Entonces es necesario tener el conocimiento del contexto histórico, mitológico, que está influyendo en ese paciente. Sí. Y ahora sí contesto tu pregunta de qué es la sombra. Y aquí pues voy a echar pues a la teoría junguiana. Échala. Estamos listas. Sí. La sombra es la parte que nosotros rechazamos de nosotros mismos. Uh-huh. Pero hay tanto una sombra individual como una sombra colectiva. Nosotros tenemos la máscara, la persona, que es la fachada con la que nos mostramos. O sea, incluso ahorita mismo pues estamos mostrando la máscara. Como monja. Buscamos hasta cierto punto pues la aceptación social, el éxito social, entonces nos mostramos de una manera que sea percibida de forma positiva por la sociedad. Sí. Y también incluye a nivel de las naciones, ¿no? O sea, cuando va algún político a hablar de su país a otro lado, habla de las cosas buenas. Sí, ni modo que le tire Justamente, no va a decir, pues hay baches o lo que sea. Claro. O sea, va a hablar de lo bonito, de las maravillas, de las obras que se han hecho, esa es la máscara. Y la sombra, precisamente, de manera colectiva, pues son todos esos baches, ¿no? Que hay, que ocultamos. Por eso es la sombra, porque las ocultamos. De manera personal, son aquellas cosas de nosotros mismos que ocultamos o hasta nosotros rechazamos. Sí. Ya sea porque la sociedad la rechaza o porque nosotros mismos, las que nos avergonzamos de ella, las despreciamos, pero son rasgos de nosotros mismos inclusive. Y lo que les digo ahorita es que tanto la máscara como la sombra son parte de los arquetipos del inconsciente colectivo. ¿Qué son los arquetipos? Son improntas que nosotros tenemos desde nacimiento, son huellas némicas que tenemos desde nacimiento. Entonces, en algún momento se activa... Van a salir, ¿no? Ajá, y en algún momento de nuestra vida tiene mayor control, mayor importancia el arquetipo del héroe. Sí, claro. El arquetipo de la bruja, el arquetipo del mago. ¿Qué quiere decir el arquetipo? Interrumpiendo, el arquetipo de la bruja. ¿A qué evoca? ¿Sabiduría? ¿O qué es? Justamente el arquetipo de la bruja y del mago, pues está relacionado con el sabio. El sabio, pues, es aquel que se ha dedicado, a diferencia del héroe, a un mayor énfasis en el enriquecimiento del conocimiento, en la exploración de este inconsciente. Nos estamos incendiando aquí. Rayos, es el diablo. Oh, no, lo invocamos. Está entre nosotros. Está muy intenso. No, cuidado, te vas a quemar. Hoy sí está... ¿Sí? El demonio ahí. Sí, este es un ejemplo de cómo las energías influyen en lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Ves? Por andar hablando, ahí ya. Ya nos estamos endemoniando aquí. Justo. Ok, entonces es la sabiduría. Ajá, y entonces la sombra pertenece a aquello que rechazamos como sociedad. Y de manera religiosa, como lo rescato, como lo has comentado, rechazamos el diablo, ¿no? Rechazamos la figura del diablo. Y les digo, o sea, el inconsciente y la figura del diablo, al ser parte del inconsciente, nos devuelve la mirada que nosotros le damos. Sí. Entonces, si nosotros lo rechazamos, lo negamos, nos avergonzamos de él, por un lado estamos ignorando, tirando a la basura todo el conocimiento que nos podría aportar. Y por otro lado, pues lo hacemos enojar de cierta manera, ¿no? O sea, más se hace manifiesto, retorna, lo reprimido retorna en nuestras problemáticas actuales. Claro. Entonces, la figura del diablo es parte de aquello reprimido que tenemos que ser conscientes para integrarlo en nuestra personalidad.
Y también regresando un poco a la figura del diablo, o sea, nosotros, y así como la religión es universal, también uno de los símbolos universales de la religión es algo que Jung llamó la sinsigia. La sinsigia es que siempre se presentan los opuestos, ¿no? Ajá. Hablábamos, está en Dios Mictlantecutli, pero también está en Mictecacihuatl, está en Yin, está en Yang, o sea, obscuridad, incluso luz, en Hermes, ¿no? Está la figura del hermafrodita, que es la fusión del hombre con la mujer. Entonces, siempre los fenómenos psicológicos se presentan en dualidad. Y algo que él llamó el proceso de individuación es que nosotros nacemos en el lago de lo inconsciente, de los arquetipos. Y el proceso de individuación es que nuestro yo emerge de ese lago primordial donde están todos los arquetipos mezclados, pero emerge integrando los opuestos, es decir, no integramos tanto lo divino como lo demoníaco de nosotros mismos. Nos hacemos conscientes, aceptamos e integramos las partes positivas como negativas de nosotros mismos. Totalmente. Entonces, ese es el aspecto de la sombra. ¿Y por qué en el caso que tú mencionas, ¿no? De que tuvo contacto con el demonio y de pronto empezó a tener mayor conocimiento y éxito en las finanzas? Y es algo interesante, ¿por qué? Porque como tú mencionas, ¿no? Salomón atrapa a diferentes demonios y cada demonio tenía una especialidad. Volvemos a lo mismo, los demonios, al ser arquetipos del inconsciente, contienen la sabiduría de toda la humanidad. Y esta persona... Abracen sus demonios. Justo, no los rechacen, no los repriman, porque se van a enojar, porque se va a incendiar aquí el set. Y entonces él al estar más en contacto que el resto de las personas con esos demonios, y al verlos no de una forma negativa de rechazo, de control, ¿qué pasa? Esta entidad, esta energía le comparte su sabiduría. Ay, qué le bonito. Comparte su sabiduría y esta persona, al poderla integrar, pues tiene éxito social. Es decir, no lo rechazó, lo aceptó, lo escuchó y lo aprovechó. ¡Qué padre! A mí sí me ha tocado ver ahora, por ejemplo, las constelaciones. De hecho, la primera constelación que llegué a ir fue con una psicóloga. Y ahorita, haciendo bueno, como que análisis de todo esto que estamos viviendo aquí, pues todos los padres, yo también creo en esa parte que todos los padres deberían de estudiar un poco de psicología. O sea, porque al final es un conjunto del todo, ¿no? O sea, esa parte de la psicología va muy enfocada, psiquiatría, psicología, bueno, la psiquiatría es más para medicar, pero va muy enfocada al estudio de nuestro comportamiento y demás. Y obviamente este tipo de sucesos son muy humanos, muy, muy, muy humanos. Entonces, y universales. Entonces sí considero que vayan con próximamente el padre Clemente. Exorcista Clemente. Cuando tengan un caso de posesión. Que eso yo tengo una historia de que va un poquito así de la mano. Yo estoy yendo al Instituto Nacional de Psiquiatría. Ajá. Y y algo que me gustó bueno, yo al principio estaba como que un poco renuente por experiencias previas con otros psiquiatras. Sí pasa, ¿no? pasa. Pero dije, pues bueno, ¿no? Entonces ya fui. Y en la primera vez que fui, me hicieron llenar mi formulario. Pues sí, un formulario, un cuestionario, que no es la historia clínica. No. Uno antes, que es la primera vez que vas. Entonces ahí te preguntan como, pues, ¿qué te hace venir? ¿Por qué estás aquí? ¿No? Y entre todas esas preguntas viene si tienes alguna religión, ¿no? Pues es común, ¿no? Entonces, yo dije que era Wicca. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Dije, bueno, pues es que nosotros somos brujas y esta es la filosofía, que ya se la saben, el dios y la diosa, la dualidad, la naturaleza, etc. Digo, pero también soy satanista. ¡Achis! ¡Achis! ¿Cómo? Policía. Ajá, porque se fueron con el satánico. No. El satánico. No, está diciendo que todo muy bonito con la Wicca, pero adora al diablo. Dice, ¿y qué haces? ¿Haces sacrificios? ¿Matas animales? Y yo, ¿qué? ¡No! Ya entonces ahí me tocó dar una explicación del satanismo, que es
no otra cosa más que ser una buena persona. Rebeldía. Aceptar los preceptos de la ciencia y pues guiarte para ser una buena persona y que no te dejes de los demás. Exacto. Eso es el satanismo a resumidas cuentas. Entonces se me quedaron viendo como, mira. Y dije como, no sabíamos. Para que vean. Y luego me tocó ver, estaba llenando yo una cosa en un formulario de no me acuerdo qué cosa del gobierno en internet. Y también preguntaban religión. Y entonces ahí te vas y que las de siempre no catolicismo, cristiano, que judaísmo. Y ahí hasta abajo, satanismo. Sí, yo, qué bueno. Pero ahí es donde yo digo, como tienen que hacer la distinción de lo satánico y el satanismo, porque si no ahí nos van a estar confundiendo y entonces nos van a querer echar tierra a los que no. Como la nigromancia y la necromancia. Ajá. Y luego ya que me tocó consulta de primera vez con la psicóloga, me preguntó pues de esto, ¿no? Porque yo creo que no es muy común que les lleguen personas así. O si lo hacen, pues lo esconden para que no vayan a... No quieren abrazar su sombra. No. Entonces, pues yo siempre lo he dicho con mucho orgullo, ¿no? O sea, a mí no tengo por qué esconder nada, no estoy haciendo nada malo. Y ya no, si ustedes dicen que son cristianos, ahí lo van diciendo y son todos. Entonces, esta psicóloga, yo le decía como, pues yo veo gente sombra. Ajá. Y ella me preguntó, ¿tú sabes cuando estás viendo gente sombra y cuando estás teniendo una alucinación o una visión, una ilusión por tu trastorno? Y le dije, sí. Cuando es gente sombra, se siente el ambiente pesado, se siente diferente, se siente como que alguien te está viendo, como que la energía te lleva a voltear hacia donde sientes, ¿no? Y le digo, pero cuando es una ilusión por el trastorno, simplemente veo las sombras pasar. De un lado, de otro, enfrente, no te causa nada. Aquí a la periferia, pero no me causa esta sensación de que algo me está viendo y algo me está haciendo voltear. Y entonces esa fue una pregunta que me gustó mucho porque en ocasiones anteriores con otros psicólogos y psiquiatras, cuando les cuentas estas cosas, directamente se van a esto es parte del trastorno, esto es una alucinación, esto es esquizofrenia, estos son voces y demás, ¿no? Pero pues nadie pregunta como, pero tú sabes cuando, ¿sí? Y yo tengo la fortuna de que sé distinguir en mi persona cuando son unas y cuando son otras, ¿no? Hay otras personas que no saben. Entonces, todo lo que ven piensan que son manifestaciones paranormales o manifestaciones, pues, supernaturales, que pues no necesariamente. Hay que saber cómo discernir un poco. O otras personas que, pues, todo lo que ven, lo que piensan, es como, híjole, no es porque yo ya me... Sí, yo creo que sí le pasa mucho. Y entonces yo digo que está muy bien que por lo menos los psicólogos o psiquiatras de estas nuevas generaciones que se abran un poquito más como a estas preguntas y a escuchar como qué tienen que decir los pacientes y no, así como dices, no categorizar de tan conservadores a para tantas decirlo cosas, bonito. ¿no? Porque también... Ya me voy a callar, lo juro. No, adelante. Tengo una historia que me contó el enfermero maldito, que le mandó un saludo. Saludos al enfermero maldito. Que él, así como su nombre lo dice, era enfermero. Y lo que pasó es que llegó una persona en estado de psicosis. Él decía que estaba poseído, que estaba escuchando voces que le estaban diciendo que se hiciera daño. Pero... como que todo pasó así muy rápido y llegó, no me acuerdo quién lo llevó, a emergencias. Entonces, en lo que lo pasaban, en lo que veían si sí es cierto, si se estaba haciendo daño, si lo sedaban, no sé qué, total, que lo sedaron y lo pasaron a una cama. Ahí estaba él. Entonces, de repente, era de noche. Y los que estaban de guardia empezaron a escuchar que estaba hablando. Entonces fueron con él
y él estaba pues hablando en español, pero estaba diciendo cosas como, no, déjame, no, no, yo no quiero, no sé, o sea, así un montón de cosas, ¿no? Entonces, estaba como que, además de que había luces y eso, pero como que su espacio estaba muy oscuro. Entonces, cuando llega el enfermero, pues como a ver qué estaba pasando porque está incorporado en su cama, siente que está mojado. Él, así como lo tocó y se está mojado, pero como que no veía bien. Y entonces se hace así en las manos y siente como pegajoso. Entonces le habla a otra persona en lo que prendían todo lo que tenían que prender y resultó que esta persona, en su estado de psicosis, en su estado de posesión, como le quieran llamar, para no escuchar lo que estaba escuchando y no ver lo que estaba viendo, que a nadie le supo decir, resulta que se sacó los ojos. Wow. Pero estaba tan metido en la psicosis que no le dolió. O sea, no hizo ninguna señal de que él se estuviera haciendo algo. Por eso nadie se dio cuenta hasta que empezaron a escuchar las voces, ¿no? Y pues, efectivamente, o sea, cuando lo vieron, pues estaba mal de la cara y tenía sangre por todas partes. Y pues, ahí fue como, híjole, todos se sintieron culpables porque como, ¿cómo lo dejamos solo? ¿Cómo no fue este acompañamiento de estar ahí con él, ¿no? O sea, dijeron psicosis, en lo que se le pasa, sedado, se va a dormir, pero pues él estaba en este estado tan, pues tan crítico que yo pienso que la dosis que le dieron no fue suficiente. Su cuerpo no pedía más, pues, para que se sedara, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, es un caso impactante, literalmente, y no diré que abundan, pero pues sí, no, tampoco es que haya pocos casos de personas que en estado de psicosis llegan porque algún ser les ordena y hacen algún crimen, o incluso por no querer ellos escuchar, ver, se sacan los ojos o se automutilan alguna parte del cuerpo. Sin embargo, lo que ahorita tú mencionas, yo rescataría dos cosas. La primera es que por eso es muy delicado y por eso no todos le entran a estas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque no todas las psicosis son emergencias espirituales. Emergencia espiritual en el sentido de que algo emerge, sino que hay psicosis que sí son meramente clínicas y se tienen que atender desde un enfoque clínico. Lo otro es como les comentaba, o sea, cuando la emergencia espiritual es muy abrumadora para la persona, o sea, sí es necesario la intervención química a través de algún fármaco. Eso pues sí lo lleva a cabo el psiquiatra, pero pues sí tiene que ser una intervención clínica porque la persona en ese estado tal cual de desesperación no lo puede controlar. No solo no lo puede controlar, sino de que además no se aprende nada, no aprende nada, no hay reflexión, solo hay desesperación y querer salir de ese estado. Sí. Y también aquí, desde ya entrando como en el enfoque junguiano, me hizo recordar mucho a la leyenda de Odín y sirve que entramos en el tema de Odín y de Wotan. No sé si la han escuchado. O sea, cuéntanos. Ustedes, bueno, Odín se popularizó últimamente por la película de Thor y los superhéroes de Marvel. Pero Odín, así como lo representan ahí en las películas, en eso sí acertaron, es de que solo tiene un ojo, el otro tiene un parche. La historia cuenta que Odín, antes al inicio, pues tenía los dos ojos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Odín tuvo un sueño en la que veía que Asgard se caía. Asgard era el reino de ellos, de los dioses. Entonces él se enfrascó en una búsqueda por el árbol del conocimiento, con la intención de evitar pues la caída de su pueblo, de su reino y de las personas que él amaba. Cuando encontró el árbol del conocimiento, que aquí también entra el arquetipo, ¿no? Porque qué curioso que en la religión católica también es Adán el que come de un árbol del conocimiento. Y también que cae en desgracia después de hacerlo. En este caso de la mitología nórdica, Odín encuentra el árbol del conocimiento, come de su fruto, ¿y qué ocurre? O sea, sí obtuvo el conocimiento, pero le abrumó. Le abrumó, se estaba volviendo loco
y para dejar de ver fue por eso que se arrancó un ojo. Entonces, aquí es lo que les comentaba que dice Jung, o sea, nosotros, nuestra vida, estamos reviviendo un mito, ¿no? En este caso, o sea, creo que pues es muy evidente desde esta perspectiva, pues que él estaba reviviendo el mito de Odín. Hasta cierto punto, pues el arquetipo de Odín tomó poder, posesión de su propia persona. Es decir, esta persona, como tú lo mencionas, para no ver, para no escuchar, o sea, a fin de cuentas, para no conocer, se arrancó los dos ojos porque estaba abrumado, lo abrumó todo lo que veía, lo abrumó todo lo que escuchaba. Entonces, pues volvemos a lo mismo, o sea, no podemos descartar este enfoque, porque sí, algo muy cierto y que se le critica incluso a Jung, pues es de que es un enfoque muy metafísico, muy religioso. Y desde el Instituto de Psiquiatría, yo tuve la experiencia de estar 1 año en la clínica de esquizofrenia. O sea, todo esto se ve desde el enfoque biomédico. O sea, si me ve alguien del instituto... Saludos. Saludos. O sea, tú comentas estas cosas en el instituto e inmediatamente te dicen pseudociencia, eso no es cierto. Exacto, sí. Es típico. Por ejemplo, de las constelaciones familiares, pues hay mucha controversia, ¿no? Entre los que las defienden a muerte, pero desde estos otros modelos, o sea, luego dices, constelaciones, es pseudociencia, eso no sirve, es charlatanes. Y sí los llega a ver. No todos, porque sí me ha tocado ver que venden constelaciones a 2,000 pesos la sesión. Digo, no tampoco. Te hace nada. Tampoco inventen. Pero son conocimientos que yo digo que no hay que descartarlos, porque incluso para poder criticar algo, para poder decir estás mal, tienes que haberlo leído antes. Tienes que antes tuviste que abrirte a conocer, porque si no, tú también estás cayendo en un fanatismo. Entonces, pues este caso que me mencionas, o sea, pues esto es lo que yo te comentaría, o sea... Que tuvo ahí como igual que Odín, que el arquetipo de Odín no pudo soportar todo el conocimiento, la experiencia que él estaba viviendo. Y pues igual que Odín, pues se arrancó los ojos para dejar de ver, para dejar de oír. Qué fuerte, porque ahí ya no le pidan conocimiento a la pregunta de quiero saber todo, dame toda la sabiduría del mundo. No lo hagan. No lo hagan porque se van a volver locos. Ya lo hemos hablado varias veces. Para esta altura ya lo deberían de saber. Se van a querer sacar los ojos al rato. Y quiero aprovechar pues que se abrió este tema para hablarles de manera rápida, resumida, de lo que se conoce como el síndrome del Kundalini. Ay, sí. El síndrome del Kundalini no es una clasificación del DSM ni del CIE-11. Es una clasificación, como les comento, de los autores estudiosos de la psicología transpersonal que parte a la vez de la psicología de Jung. El síndrome de Kundalini viene de algo que en la India, bueno, en las culturas orientales se conoce como yoga Kundalini, que es una actividad religiosa, espiritual, en la que las personas, mediante ejercicios físicos, de meditación y de respiración, logran ponerse en contacto, pues, igual con entidades divinas, con la gracia divina. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el Kundalini? Incluso, ya como hablando más del tema, el Kundalini desde las culturas orientales se relaciona con los chakras. Sí. Los chakras, si los han visto, es como una hilera que tal cual parte de la pelvis hasta la cabeza. Sí. El Kundalini en específico es el que está en la pelvis. O sea, se relaciona mucho con la energía sexual de la persona. La parte sexual. Entonces, igual, o sea, reprimirlo pues causa patologías, pero también liberarlo, abrir la caja de Pandora sin una preparación, un conocimiento previo, también puede ser abrumador. Y este síndrome de Kundalini, la persona que lo desarrolla, si no mal me equivoco, fue Kate Thompson, que se dio cuenta. Personas de la cultura occidental, que obviamente no están preparados ni inmiscuidos en todas estas filosofías orientales, que tenían esas prácticas de meditación, de yoga, sin un acompañamiento. Es decir, las personas que están muy en contacto con estos temas espirituales, místicos, trascendentes, pero a la vez no tienen el acompañamiento ni la preparación, abren la caja de Pandora y después pues ya no la pueden cerrar. Y el síndrome de Kundalini, igual que como lo hemos comentado, desde la psiquiatría tradicional, pues es psicosis, ¿no? Pero, ¿por qué es una categoría diferente?
lo que sienten las personas es un calor muy intenso en su cuerpo. Ajá. Sonando. O sea, y tal cual, ¿por qué calor? Pues porque el Kundalini es la energía erótica, ¿no? Entonces, pues sienten ese calor, pero ya de una manera más intensa, de una manera más abrumadora. También, pues, experimentan alucinaciones, pueden hablar en otros idiomas, sienten su cuerpo que alguien más lo controla. Es decir, pero ¿por qué no entra en otras categorías? Porque son personas que se relacionan mucho con esta práctica del yoga. Wow. Y lo que lo diferencia es, además de estas prácticas místicas sin preparación, la sensación abrumadora de que el cuerpo casi de uno se le está quemando. ¿Por qué? Lo relacionamos incluso de manera de sentido común, ¿no? O sea, decimos, estoy caliente cuando pues estás acá, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo pues, estar así con tu pareja a que de pronto sientas aún más intenso en calor pero y tú estés en la oficina, ¿no? O estés manejando. Porque, o sea, digo, si el mismo enamoramiento es crear sustancias que te hacen generar como, ay, esa necesidad o esa armonía cuando estás con la persona, o incluso, por ejemplo, la misma dopamina, ¿no? Que es el de estar bien cuando, como dosis de dopamina cuando estás depresiva, te lleva para arriba, o sea, el cuerpo puede producir 100% esa sensación de calor a través de sustancias químicas, o sea, sí, claro. Sí, justo, o sea, se abre la energía y es una energía que escapa de nuestro control y nos la manifestamos, la sentimos como pues un calor muy intenso. Y exactamente como tú mencionas, o sea, también pues ahí es la parte química. Quiero hacer una puntuación. Sí. La dopamina, sobre todo para los que me ven del instituto, que vean que sí aprendí. Las clases se sirvieron. La dopamina, más que de la felicidad, es la del placer. Y la de la felicidad es la de la serotonina. Perdóname por confundir los términos. Te voy a exorcizar después de esto. Disculpen. Entonces, y pues claro, en síndrome de Kundalini, en los trances de posesión, no dudo que esté alterada también toda la química cerebral Totalmente. De la persona. Y bueno, también haciendo énfasis también en otra cosa, ya aterrizando nuestra propia cultura mexicana incluso. El chamanismo. El chamanismo, o sea, también están las figuras divinas y las figuras hasta cierto punto demoníacas, ¿no? E incluso también hay maneras desde la cultura mexicana azteca de ponerse en contacto con esas entidades divinas. Tenemos, por ejemplo, el caso de María Sabina, ¿no? Sí. Que se ponía en contacto con Dios, con la religión, mediante los niños santos. Y aquí algo que quiero puntualizar, que le comenta María Sabina a Salvador Roquet, le dice, uno no los consume para conocer a Dios, uno los consume porque son la medicina de Dios. O sea, tú tienes algún mal, estás enfermo, y vas y te entregas a la medicina de Dios. Pero si tú dices, o sea, yo quiero conocer a Dios y lo hago por eso, no, o sea, al contrario, volvemos a lo mismo. El arquetipo, la sombra te ve sí. con los ojos con los que tú la miras. Dices, yo lo quiero conocer, me han dicho que uno renace, uno obtiene poder, o sea, no es lo mismo que tú vayas y digas, lo hago porque quiero obtener el poder de, o sea, ahí hay un control. A decir, egoísmo. Lo hago con respeto, lo hago porque quiero sanar, o sea, la misma molécula, y aquí entra en lo del animismo, o sea, es más generosa contigo. ¿Qué es el animismo? El animismo es la creencia de que los objetos tienen alma, ¿no? Sí. Y está desde el animismo más tradicional de que la botellita tiene un alma, hasta cosas un poco, yo diría que ya más realistas de que la naturaleza, las plantas, el árbol, el perrito, hasta la cucaracha, ¿no? Ajá. Y algo que comentaban desde el chamanismo es que el chamán no se come un hongo, el chamán habla con el hongo. O sea, entra en contacto con lo divino mediante, o sea, es un daemon, por decirlo de cierta manera. Pero incluso desde la cultura azteca, bueno, ya, porque actualmente, pues incluso la María Sabina, aunque era una sacerdotisa de Oaxaca y tenía toda la teoría, la teología azteca, o sea, ya estaba mezclada con la cristiana. O sea, hubo un mestizaje, no solo de genes, también de cultura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como hay plantas de Dios, plantas sagradas, que te ponen en contacto con lo divino,
también hay plantas del demonio, plantas del diablo, y que incluso solo los chamanes más preparados pueden llegar a utilizar. Entonces, estas plantas del diablo, ¿cuáles son? La escopolamina. Bueno, ese es el nombre de la molécula, ¿no? Pero ya para, como más en general, hay unas plantas, flores que se les llaman las trompetas del diablo. Sí. Que incluso, o sea, uno los ve en el parque, en la calle, son esas que cuelgan así abiertas. O sea, esas trompetas del diablo, solo los chamanes más experimentados las pueden consumir. Y no es de gratis ese nombre, o sea, de verdad se les clasifica desde estas culturas como plantas demoníacas. Y aquí hay que abrir un paréntesis antes de que continúe Clemente, porque justo como lo mencionó, o sea, los chamanes son años de experiencia, años, como dice, o sea, el poderte volver chamán es porque ya conviviste, traes la cultura desde tus generaciones pasadas, pero además tus prácticas conllevan a eso de tu vida, o sea, general. No es como de 2 años y ya me volví chamana y entonces puedo hacer todo este tipo de rituales o de prácticas así de la nada. No. Es de verdad convivir al 100% tu vida entera con todas estas prácticas y con toda la cultura que te hace. Justo, y aquí hago una puntuación que creo que es muy importante. En ningún momento los estoy invitando, les estoy diciendo ni que... consuman las trompetas del diablo para que se vuelvan chamanes. Ni las plantas divinas, ni las plantas del diablo. O sea, no es ninguna invitación. Al contrario, los invito a que no lo hagan. Falta investigación, es peligroso hacerlo por su propia cuenta, e incluso desde el modelo chamánico, o sea, no lo tiene que hacer uno solo, entonces no. Exacto, pero es que lo bonito de eso es que tú estás respetando ese conocimiento que ellos tienen, ¿no? O sea, que lo estás hablando con mucha más manera para que ustedes lo sepan, para que ustedes se enteren de cómo es, respetando la tradición, la cultura y... Justo. Porque o sea, si no pasa lo mismo que el síndrome de Kundalini. Exacto. Que es, como yo lo veo, es por las modas. Exacto. ¿No? Que está muy de moda consumir los chocongos, está muy de moda el yoga, está muy de moda la ceremonia del cacao, está muy de moda fumar sapo, está muy... O sea, el budismo. Y entonces la gente se va hacia ahí, nada más por lo superficial que nos llega, que se ve, y entonces pasan este tipo de cosas, que tú sí que no está preparada para lo que viene, y por eso los despertares de la ayahuasca, ay, no, sí. Una de casos. Ay, cada historia que dices es que ¿por qué lo hiciste? O sea, si no estaba tu mente en el... Pero además, ¿no? O sea, porque también lo que conlleva toda esa ceremonia de la ayahuasca, y nomás se van un fin de semana. Sí, o sea, a lo que iba es que si no investigas, si no estás metido dentro del mundo, de lo que tú quieras experimentar, van a pasar estas cosas. Totalmente. En los que te van a ver la cara, en los que te vas a dañar físicamente, te vas a dañar psíquicamente, y pues luego, ¿qué haces? No, y lo peor es que sí ha habido casos en los que ya uno termina en el otro mundo. Terrible. Y justo les doy un dato acerca de la ayahuasca. Hace no muchos años, 1 o 2, se llevó a cabo una investigación. No recuerdo el nombre del autor. Con 2,000 personas, fue una encuesta que habían estado consumido ya sea de manera ceremonial, de manera individual, la ayahuasca. De esas 2,000 personas, solo el 50% reportaron una experiencia positiva. Uy. Y de ese 50%, solo el 20% dijo que fue agradable. Es decir, ese otro 30% restante sí fue positiva, pero fue desafiante y hasta comenta, no lo volvería a hacer. Claro. Se la pasaron muy mal. ¿Y por qué de pronto metí este tema? ¿Por qué de la Kundalini saltamos estos temas de conversación? Porque como les menciono, o sea, el estado de emergencia espiritual incluye el síndrome de Kundalini, incluye los estados de trance y posesión, incluye las manifestaciones de contacto con ovnis, porque, como les comento, desde una perspectiva psicológica, los ovnis pues pertenecen al arquetipo de las figuras que se ven en el cielo. Digo, ahorita creo que no es el momento y no estoy tan preparado para hablar de ese tema, pero también... Ya quedamos, ¿eh? También, otro programa de puros ovnis. También en todas las culturas se da este fenómeno de cosas, objetos que se ven en el cielo, y ahí entra la experiencia de los ovnis. Entonces... los ovnis, el Kundalini, la trance y posesión, las experiencias del inconsciente prenatal, todas esas
pertenecen al grupo de las emergencias espirituales. Y las emergencias espirituales, las cosas que lo pueden llegar a desencadenar, son procesos de duelo, procesos sumamente estresantes, pero también el uso y el uso repetido o el contacto pues con cierto tipo de drogas y también el uso y el contacto con cierto tipo de prácticas espirituales sin una preparación y una guía. Entonces todos estos elementos pueden desencadenar una emergencia espiritual. Y la emergencia espiritual, como les comento, o sea, si se resuelve de manera satisfactoria, la persona renace, la persona se transforma, se transmuta su alma y está más en contacto con aquello reprimido, con aquello que es la sombra, su inconsciente. Sin embargo, al igual que en una operación, al igual que en algún procedimiento quirúrgico, o sea, cuando el doctor opera, tiene que cortar. Sí. Es decir, si no, no funciona. Pero pues tampoco es si no duele, no sirve. Pero tampoco es como que uno diga, me voy a operar nada más porque sí, ¿no? O sea, tiene que haber alguna razón, alguna necesidad. Pero, o sea, les comento esto, repito, no lo hagan, no es una invitación a que consuman nada, es una invitación nada más a que conozcan más de estas culturas, de estas prácticas, que las miren con otros ojos, ya no de rechazo. Lo que sí los invito, como mencionó Len hace rato, es a que conozcan su sombra, la hagan consciente y no la repriman. Parte del proceso de individuación es integrar tanto los aspectos positivos de nosotros como los aspectos reprimidos negativos que nosotros queremos rechazar. Entonces, pues eso es lo que les quería platicar de la Kundalini y pues ya nada más para tocar igual otro tema de las posesiones colectivas. Uy, sí. Entonces... Ya se extendió. Eso a mí, ¿cómo me interesa? Porque todos hemos sido víctimas. Es muy... impactante. Es impactante y es como... revelador. No sé, me vuela la cabeza que todas las personas están como en el mismo canal, en la misma frecuencia, en lo mismito, para que se lleven a cabo estas posesiones colectivas, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí en la cabeza de todos para que todos estén igualitos, ¿no? Entonces, por favor. Instrúyanos, Clemente. Bueno, yo les voy a platicar del caso de lo que ocurrió en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, porque fue tal cual como lo documentó Jung, porque pues él fue alemán y le tocó vivir en carne propia ese momento histórico. Sin embargo, pues no es el único, no es excluyente, incluso cuando hay campañas políticas en cualquier parte del mundo hay posesiones de este tipo colectivas. Pero regresando al caso de Jung y regresando al caso de Wotan, o también llamado Odín, es igual que todos los dioses, es un arquetipo y pertenece al inconsciente colectivo. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Por el contexto histórico, la frustración, como les comenté, los estados de emergencia espiritual se dan en procesos de crisis. Alemania estaba en una crisis colectiva, económica, enorme, tremenda. Sí. Tenían un sentimiento tanto de rencor, de inferioridad por cómo los estaban desangrando económicamente las otras potencias que ganaron la Primera Guerra. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué comenta Jung? Que el arquetipo de Wotan, y de ahí la importancia de conocer la cultura y la mitología de las personas, estaba emergiendo de manera colectiva. Y él cómo se da cuenta, porque varios de sus pacientes le empezaron a comentar sueños relacionados con ese dios. Y entonces él advierte, o sea, pacientes que no se conocían, pacientes que no habían tenido contacto con él, le comentaban en sus sueños que habían soñado con un dios de un solo ojo, que tenían casco con cuernos. Y entonces él dice, o sea, algo está pasando que a nivel colectivo, este dios vengador, este dios sádico, está resurgiendo en el inconsciente, se está manifestando en las personas. E incluso Jung dice que Nietzsche, en su libro que tiene de acerca del dios desconocido, dice, Nietzsche lo llamó Dionisios, porque pues Nietzsche estudió filosofía griega.
pero por todas las características que menciona Nietzsche, dice, en realidad era el dios Wotan que estaba empezando a emerger. Todavía no se hacía más manifiesto, pero ya estaba de forma latente haciendo énfasis, apareciendo en la filosofía de los grandes pensadores. Posteriormente empieza a aparecer en la filosofía y en los sueños de los pacientes de él, de la Alemania de forma colectiva. Y entonces, cuando ocurre esto del nazismo, cuando ocurre lo de Hitler, como no sé si lo han mencionado, pero él estaba muy emocionado por todo lo ocultista, por todo lo espiritista. Entonces, parte de las cosas que investigó Hitler, pues era de que los alemanes pues eran hijos de Wotan y que tenían ese espíritu guerrero de Wotan. De ahí la frase de Hitler, de ahí Nietzsche de Wotan parte del superhombre. Y Hitler, su filosofía, su ideología fue que los alemanes eran el superhombre. Pero todo ese concepto del superhombre está inspirado en las características arquetípicas de Wotan, del dios guerrero, del dios que no se rinde, del dios vengador. ¿Y qué es lo que ocurre? Igual que en las emergencias espirituales, si no se gestionan de manera correcta, pueden llegar a ser más perjudiciales para la persona e incluso llevarlo a su autodestrucción, como en el caso del paciente que se sacó los ojos. Y fue el caso de Alemania. Al final, pues sí, tuvieron victorias, muy inspirados, muy honorables, pero la Segunda Guerra Mundial terminó con la autodestrucción de los propios alemanes. Claro. Recordemos que Hitler dio la orden de nadie retrocede y al final mandó a los viejos, a las mujeres y a los niños a pelear. Es decir, los mismos alemanes terminaron autodestruyéndose. Sí, y eso pues puede pasar con cualquier trastorno, ¿no? Cualquier trance, cualquier... como necesidad, ¿no? De llegar a los arquetipos y demás. Sí, o sea, cuando llegas más allá del límite, es cuando pasan estas cosas, que ya vamos a tener un episodio. Yo quiero tocar mucho ese tema del ocultismo en la Segunda Guerra Mundial, porque está muy presente, más presente de lo que ustedes creen, que suena acá muy fantasioso, ¿no? O sea, nada más les adelanto que, por ejemplo, el dirigente de Alemania, él decía que veía una figura en sus sueños, una figura oscura, que es la que le dictaba como qué hacer, hacia dónde dirigir su estrategia, su pensamiento, pero él estaba como renuente, o no, bueno, no renuente, vamos a decir que esta figura él la asociaba con Dios, que era como una cara de Dios, porque él era católico y utilizó toda esta parte de la mitología, de esta parte de la religión, de las religiones antiguas de Alemania, las nórdicas, para darle identidad a Alemania, ¿no? Para para engrandecerlos. Pero él era católico. Entonces, pues él veía esta imagen y todo estaba documentado. Y él, pues decía que era Dios que le estaba hablando. Cuando nos ponemos a investigar un poquito más las características que tenía esta figura, en qué momento se aparecía, cuando iba a haber un desastre, cuando tenía que haber como una decisión importante, pues vemos que no se parece tanto como a las figuras del catolicismo, del cristianismo, sino a unas más paganas, unas más oscuras. Hasta algunos dicen que pudo haber sido Mothman el que se le aparecía por las características, ¿no? Pero eso lo vamos a tocar cuando hablemos del ocultismo, pero se los adelantamos. ¿Para qué? Perfecto momento para hacer comercial, para que nos sigan, se suscriban, para que estén muy al pendiente cuando hablemos de esos temas. Y bueno, ya nada más para cerrar, así de manera ya muy breve, comentar de las posiciones que no son tan negativas, aparatosas y llegan a buen término. Otro de los arquetipos que todos tenemos es el de ánima y el de ánimus. El ánima es la parte femenina que está en todos nosotros, en todos los hombres. Incluso Jung lo menciona, que su correlato biológico es que incluso los hombres tenemos, la única diferencia entre un hombre y una mujer es simplemente un gen, el XY o el XX, es decir, tenemos características de ambos sexos. El ánima es la parte femenina de cada hombre.
Y el ánima, al igual que los arquetipos, y al igual que todo el contenido del inconsciente, si lo reprimimos, si la negamos, si no somos conscientes de, pues se convierte en parte de la sombra y retorna en los hombres, en este caso. Los puede llegar a poseer, porque como repito, las posesiones es cuando una parte de la personalidad toma control del individuo. Puede ser que el ánima que está reprimida, rechazada, llegue a tomar el control de un hombre. Y en el caso de las mujeres es el ánimus, que es la parte masculina que todas las mujeres tienen. Uh-huh. Y lo mismo, si las mujeres rechazan el ánimus, si lo ven con desprecio, si lo niegan, puede llegar que el ánimus se apodere, uh-huh, se posesione de la mujer. Y lo último que quería comentarles, y es algo que se ve incluso en las películas acerca de psicosis o incluso de posesiones, es que las personas cuando están en este estado empiezan a hacer figuras circulares, ¿no? No sé si ya vieron la película de Leonora, no es una promoción pagada, pero véanla, está muy interesante. Leonora fue una pintura surrealista, que para empezar el movimiento surrealismo ya tiene una conexión muy profunda con los sueños, con el inconsciente, sí, y con el reconocimiento de la sombra, del opuesto, de los arquetipos. En una parte de Leonora, la película que está basada en su vida, ella tenía una relación amorosa con un tipo que se llamaba, no me acuerdo el apellido, pero se llamaba Max, que también era del círculo de surrealistas. Estaban viviendo en Francia, tenían ahí su casa, pero ¿qué ocurre? Estalla la Segunda Guerra Mundial y Max era alemán. Entonces van los soldados franceses y detienen a Max y tal cual, como nos lo presentan, literal, estaban ellos dos hablando, de pronto llegan los policías, tocan a la puerta, órale, te vas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Leonora ahí, desde la psiquiatría normal, pues tuvo un brote psicótico. Desde este enfoque tuvo una emergencia espiritual. Y hay un momento en la película en la que ella tal cual tira todas sus pinturas y agarra un gis y en su pared se empieza a hacer un círculo que luego se hace más grande. Y posteriormente, cuando Remedios Varo, otra pintora surrealista, va a rescatarla porque ya los alemanes estaban invadiendo Francia por totalidad, cuando entra, toda la casa de Leonora estaba llena de círculos. Esos círculos son los mandalas. Y hay de mandalas a mandalas, claro, también dependiendo las habilidades artísticas de la persona. Pero, ¿por qué esto? O sea, yo no encuentro una explicación acerca de a esto se debe que dibujen esto, pero lo que él sí se da cuenta y describe es que cuando hay caos psíquico, las personas que están pasando por un estado de caos psíquico muy intenso, tienden a utilizar figuras circulares como una manera de retomar el control, de poder tener un poco más de tranquilidad en toda esa incertidumbre, en todo ese lago de caos. Sí. Y entonces ahí es donde entra el mandala. E incluso, o sea, siento yo que ese es el fundamento inclusive de por qué en el Fray Bernardino, por ejemplo, a los pacientes les encanta pintar mandalas, les encanta, aunque ellos no los hacen, se emocionan y piden que les den mandalas para colorear. Es que incluso, perdóname, yo he realizado así como ese tipo de test donde te dice qué figura sientes como más armónica y siempre me voy a la tendencia de hacer una redonda, porque una figura con picos, digamos un cuadrado, un triángulo, como que te genera un poquito la sensación de caos. Entonces, lo redondo te vuelve como que a tu centro. Sí, a mí, por ejemplo, aquí ya ventilando mis cosas otra vez, pero yo tengo no son crisis de ansiedad, son crisis emocionales. Entonces, para regularme, lo que yo hago es caminar en círculos. Parezco ahí en la sala, así, caminando. Y yo me caché, o sea, yo lo hacía así inconscientemente, ¿no? Pero hasta que un día puse atención a lo que estaba haciendo, como que ya estaba saliendo de la crisis y me di cuenta que seguía caminando en círculos, estaba caminando hacia alrededor de la mesa. Y a partir de ese día me doy cuenta, cuando tengo las crisis emocionales, que mi cosa para regular es caminar así. Otros es dibujar, es escribir, es no sé, más cosas. Otra cosa que también hago es, aunque no tenga nada, agarro un vaso, agarro una cuchara y empiezo a hacer esto. Los círculos. Empiezo a hacer esto. Y pues sí, o sea, yo no me había dado cuenta
hasta hace poco, relativamente poco, y ahorita que lo dice Clemente, es como, mira, sí tiene mucho sentido. Sí soy esa. Justamente, y también desde un punto de vista matemático, incluso los matemáticos dicen que el círculo es la figura perfecta. Claro. Y entonces esto se da cuenta Jung, las personas en estado de caos psíquico tienden a hacer figuras circulares para tener control, para disminuir este malestar. Y bueno, ya como cierre y como invitación a ustedes, audiencia, y aquí a las brujas expertas, o sea, todo esto, o sea, no da para mucho, la verdad. Sí. O sea, no basta 2 horas, no basta ni siquiera un día, toda una noche hablar de este tema. Pero lo que sí los invito a todos ustedes es esto que les acabo de comentar. Yo siempre presento mis fuentes, ¿no? No es algo que me saqué de la nada, nada improvisado. O sea, acerca de las emergencias espirituales, eso lo pueden encontrar en El poder curativo de las crisis. Esta es una compilación realizada por Stanislav Grof y su esposa Cristina Grof acerca de los estados de las emergencias espirituales, que incluye el síndrome de Kundalini, los estados de posesión, cosas que se ven en el cielo, que como ya dijimos, ¿no? El mismo Jung tiene un libro que se llama así, sobre las cosas que se ven en el cielo, también forman un arquetipo. También haciendo énfasis, ¿no? Por ejemplo, aquí desviándome un poquito, alguna vez Jung nunca tomó ni un hongo ni nada, o sea, Jung aquí metiéndoles un poco de historia, él limpio de verdad tenía ahí una psicosis desde un punto de vista clínico, sin embargo, él no se la atendió con chochos, él al contrario, le dio rienda suelta, investigó, cuestionó, veía las figuras que se le aparecían en las alucinaciones y él en vez de asustarse las cuestionaba, hablaba con ellas y al final su psicosis se resolvió, pero fueron 5 años que estuvo en ese estado. Y antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, la Segunda, él tiene alucinaciones y sueños de un mar sangriento, de que Europa está bañada en sangre. Cuando termina la guerra, esos sueños ya no los tuvo. Entonces él los interpreta y forma parte del proceso por el cual él llegó al inconsciente colectivo. Las psiques de manera colectiva estaban unidas en ese caos que posteriormente se hizo realidad porque las playas de Europa en la guerra sí se llenaron de sangre. Sí. Entonces, acerca de la emergencia espiritual y el poder curativo de las crisis, este libro a cargo de Stanislav Grof, acerca de los arquetipos y el inconsciente colectivo, del animus, también de los estados de posesión, el libro de Carl Jung, los arquetipos y el inconsciente colectivo, para saber más acerca de la psicología de la transformación y de dónde viene todo esto de los mandalas, el libro de Formaciones de lo Inconsciente. Los mandalas pues son formaciones de lo inconsciente y muy interesante a todos aquellos fanáticos de los mandalas y que quieran saber más. En este libro incluye una parte de figuras precisamente redondas, geométricamente pues circulares, que van desde los círculos que hacen sus pacientes hasta figuras ya más complejas, ¿no? Como puede ver Pau, incluso de manera religiosa, los mismos hemisferios, figuras que realizó Paracelso, es decir, para todos aquellos interesados en saber más acerca del trasfondo psicológico colectivo de los mandalas y de la transformación, el libro de Formaciones de lo Inconsciente de Carl Jung, y por último, para todos aquellos interesados en tener un mayor contacto con la sombra, con el inconsciente, el libro de Bárbara Hanna, que fue discípula de Jung, que se llama La imaginación activa. Suena bien bonito. La imaginación activa es tal cual un encuentro, un contacto con el inconsciente, sí, diferenciado en soñar, porque en el sueño hasta cierto punto se vive de manera pasiva. Sí. La imaginación activa es de forma activa, o sea, tal cual tú eres sujeto durante esa experiencia. Pero también se diferencia del sueño lúcido, porque el sueño lúcido, por mucho que puedas controlar hasta cierto punto el sueño, o sea, el control no es total, a eso me refiero, ¿no? O sea, puedes soñar que estás en la escuela y controlas lo que haces en la escuela, pero a lo mejor no tienes tanto control como de pronto quiero pasar a otro escenario, etcétera, etcétera. Pero aquí viene lo que les comentaba. El inconsciente, o sea, es una técnica que se tiene que hacer con cuidado, se tiene que hacer con respeto. Las primeras veces, menciona la autora, se tiene que hacer con compañía
Ya cuando uno agarra experiencia lo puede hacer solo, pero se tiene que hacer con compañía. ¿Por qué? Porque el inconsciente nos regresa a la cara con la que lo vemos. El inconsciente es nuestra fuente de poder, pero si nosotros llegamos para quiero obtener el poder que tú tienes, pues el inconsciente se defiende. Sí, y una imaginación activa mal realizada, e igual que como comentamos en las emergencias espirituales, puede desencadenar una psicosis, puede desencadenar un síndrome de Kundalini. ¡Uy, qué interesante programa! Me encantó. Yo feliz de que se vuelva a repetir con algún tema, por ejemplo, de los mandalas o de otros temas que mencionó Clemente, pero fascinada. Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Déjenoslo aquí en los comentarios. Oficialmente, este ha sido nuestro programa más largo. Entonces, para que aprovechen porque todo, a mí yo estaba así, embobada, maravillada. Sí. Y pues, déjenos en los comentarios, por favor, qué les parece. Si quieren que se repita. ¿Qué tema les gustaría que tocáramos aquí con el psicólogo Clemente? Recuerden lo de las posesiones positivas. Si ustedes conocen algún caso, déjenoslo en los comentarios. Recuerden suscribirse, darnos like, todas esas cosas que se necesitan para llegar a más personas. Y ¿algo más que quieras decir? No, pues espero, como les dije, esto no se acaba. O sea, de estas 2 horas, pues es imposible decirles todo el contenido del libro, decirles todo lo de Jung. De hecho, aquí pues hay una serie de varios temas que él habla, de la alquimia, la astrología. Ay, tema interesante. Desde pues temas más psiquiátricos, más desde un modelo biomédico de esquizofrenia. Sin embargo, espero que haya sido lo suficiente para interesarnos a ustedes, de que investiguen más acerca de Jung, y lo suficiente también para que nuestras brujas expertas pues me inviten en otra ocasión. Claro que sí, porque además lo que me gusta de estos episodios, que obviamente no va a ser el único, porque aquí ya te comprometimos a los ovnis, ya te comprometimos de los mandalas. Entonces, pues, deberíamos hacer uno de mudras también. Entonces, lo que me gusta es que ustedes se den cuenta cómo desde la perspectiva científica y la perspectiva mágica, espiritual, esotérica, tenemos muchos puntos en común. Y esta es una invitación para que se dejen de estar peleando. Claro. Que abracen sus demonios. Déjense de estar peleando. Sí. Y pues para que vean ahí, vayan, yo no quise decir muchas cosas porque muchas cosas de las que decía el psicólogo, muchas ya las hemos hablado en episodios pasados, desde nuestra perspectiva obviamente espiritual. Entonces, para que vean que no lo estamos inventando, ahí están las cosas. Y pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Muchas Clemente, gracias. Gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Muchas gracias, Len. Gracias Pau, por otro episodio. Recuerden que seguimos en el mes del terror. Y bueno, recuerden seguirnos en todas partes. A mí me encuentran como The Witching Pau. A mí como Lenda IGB. Y a mí como el psicólogo Clemente ahí. Excelente. Y pues muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Muchas posesiones. Adiós. Bye.